Bien, vamos a ver a continuación un problema de encontrar el número de oxidación de un elemento químico que forma parte de un compuesto. En este caso, el número de oxidación es un concepto que se explica acá en este videíto, ¿no? Lo puedes ver para entender mejor. Se refiere a un número positivo o negativo que indica la cantidad de cargas eléctricas que un elemento químico, un determinado tipo de átomo, necesita o le falta para poder combinarse de manera estable con otros elementos, ¿no? Entonces, en su estado natural, como se ve aquí en el cuadrito en la parte de abajo, cuando no están combinados, diferentes átomos, se puede considerar que su número de oxidación es cero, ¿no? Pero cuando se combinan, podemos seguir algunas reglas básicas que sería bueno memorizar, que se ven acá en esta tablita, ¿no? Primero está que los elementos alcalinos, los de la primera columna de la tabla periódica, como son el litio, el sodio, potasio, etcétera, todos los de esa columna tienen un número de oxidación uno positivo, ¿no? Entonces, siempre que nosotros lo veamos formando parte de un compuesto, a ese elemento, de cualquier elemento del grupo uno de la tabla, le podemos asignar de frente ese número de oxidación. Luego están el grupo 2 que también tienen un número de oxidación fijo. En esta columna de la tabla periódica, el grupo 2 están elementos como el berilio, el magnesio, el calcio y otros más. Siempre tienen número de oxidación -2. En el caso del hidrógeno, que es muy común, cuando se combina con metales, su número de oxidación es -1, pero si se combina con no metales, su número de oxidación es +1. Y luego está el oxígeno, que cuando se forma óxidos, ¿no? Con otros compuestos, su número de oxidación es -2, pero cuando forma peróxidos, su número de oxidación es -1. Vamos a utilizar entonces aquí un ejemplo de cómo se encuentra el número de oxidación de un elemento. Supongamos que tenemos este compuesto que se llama un hidruro de fierro, ¿no? FeH3. Nosotros en este momento no sabemos de inmediato cuál es el número de oxidación de el fierro o hierro, pero en este compuesto que se supone está estable, ¿no? Tiene un átomo de hierro y tres átomos de hidrógeno. Sabemos que como se está combinando el hidrógeno con un metal, esto de acá es un metal, entonces eso significa que el número de oxidación del hidrógeno es -1. De cada átomo de hidrógeno, su número de oxidación es -1. Entonces pensemos en una molécula de un compuesto. Por ejemplo, acá podemos ver que es un átomo de fierro y tres átomos de hidrógeno forman una molécula de este compuesto. Para que la molécula tenga una configuración electrónica estable, se decimos que su número de oxidación de toda la molécula es cero. Entonces, ¿cómo logramos ese cero? Notemos, cada átomo de hidrógeno tiene número de oxidación -1 aquí. ¿Por qué? Porque se está combinando con un metal, que es el fierro. Entonces, como son tres átomos de hidrógeno, en total 3 por -1, acá hay -3, carga eléctrica. Pero si nosotros tenemos que sumarle la carga eléctrica de que aporta el fierro, esa carga eléctrica con esta carga eléctrica de acá tienen que dar una carga cero para que la molécula esté estable. Entonces, ¿qué decimos? El fierro debería aportar la carga eléctrica opuesta, +3. Además, esta carga eléctrica que le aporta el fierro tenemos que ver, ¿la aportan uno o varios átomos? Acá no hay ningún numerito, ¿no? No hay ningún numerito aquí junto con el fierro. Por lo tanto, quiere decir que es un solo átomo de fierro y ese único átomo tendría la carga +3. Y ya encontramos entonces el número de oxidación del fierro en este compuesto. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora con el elemento que nos piden, que es el azufre, símbolo S, en este compuesto de aquí, que es un oxiácido. Esta molécula
está en su configuración estable. Quiere decir que no tiene carga electrónica. Su carga electrónica debe ser cero. Entonces veamos, por un lado, el hidrógeno en este tipo de compuestos tiene carga, ¿no? Ya dijimos, tiene una carga de tipo menos uno o más uno. ¿Cuál sería la situación? En este caso, ¿no? En este caso, este tiene una carga eléctrica menos 1. ¿Ya? Esa es la carga eléctrica del, este, del hidrógeno. ¿De acuerdo? El hidrógeno. Bien. Acá podemos... tenemos que corregir. Porque, como vimos, cuando se combina con metales, su carga eléctrica cambia, ¿no es cierto? Su carga eléctrica cambia. En este caso, el azufre es un metal o es un no metal. Cuando es un no metal, ¿no? El hidrógeno, si el hidrógeno se está, digamos, combinando con un no metal, entonces su carga eléctrica es +1 del hidrógeno. Esto de acá es un no metal. Por lo tanto, el número de oxidación de hidrógeno es +1 y el del oxígeno va a ser -2, el número de oxidación del oxígeno. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Multiplicando el número de oxidación de cada elemento, ¿no? Por la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la molécula, nos va a dar un total. +1 por 2 nos da +2, como la carga total del hidrógeno. El oxígeno es -2 y hay 4 átomos de oxígeno. -2 por 4 sale -8. Entonces, al hacer esta suma, -2, aquí, más la carga electrónica del azufre y -8, debía quedarnos 0 para que la molécula esté estable. Entonces, como acá hay 2 positivos y acá -8 negativo, necesitamos que la carga del azufre sea 6 positivo. Pero es un solo átomo de azufre, porque acá no hay un numerito, ¿no? Acá no hay un numerito. Por lo tanto, la carga de ese átomo de azufre es de 6. Y esa es la respuesta, ¿no? Número de oxidación del azufre sería igual a +6. ¿Ya? Así es como se encuentra la respuesta. Recomiendo ver este video completo, ¿no? Para tener más clara la cosa.